significa una de sus consecuencias? Son dos. La primera consecuencia es que se puede declarar la nulidad de esta determinación adoptada. Y la segunda es que el perjudicado puede reclamar por los daños y perjuicios. Esto, en mi opinión, da lugar a una serie de preguntas. La primera pregunta es, ¿qué clase de nulidad es la que se genera? Hay quienes dicen que la nulidad es una nulidad absoluta. Si fuera nulidad absoluta, si ese fuera el caso, esto sería obedecer a los causales, al hecho de que esta determinación, esta decisión abusiva, podría adolecer tanto de objeto ilícito como de causa ilícita. ¿Por qué podría adolecer de objeto ilícito? Pues porque el artículo 1482 del Código Civil establece que hay objeto ilícito en todo negocio jurídico que prohíbe la ley. Como abusar del derecho de voto está prohibido, entonces una acción abusiva estará prohibida y adolecerá de objeto ilícito. Pero también podría suceder que una acción abusiva, además, sea nula por causa ilícita. ¿Por qué? El artículo 1483 nos dice pues, que se entiende por causa el motivo que induce al acto y contrato, y los causalistas nos dirían que la causa impulsiva pues, es el móvil que induce a las partes a contratar. Cuando el móvil que me induce a tomar una decisión como accionista es perjudicar a los demás asociados, entonces el móvil será ilícito. El considerar que la nulidad absoluta tiene repercusiones muy importantes porque recordemos que el Código Civil nos dice que los jueces en ciertos casos pueden declarar la nulidad absoluta de oficio, que esta no se puede ratificar y que no se sanea sino al cabo de 15 años. Entonces es una sanción muy severa. Ahora, ¿es siempre el remedio ideal la nulidad? Con toda sinceridad no estoy seguro. Habrá casos en los que definitivamente sí. ¿Cuándo? Cuando se trata de un abuso de mayoría. Por ejemplo, si es que el mayoritario decide capitalizar la compañía abusivamente solo para diluir al minoritario, tiene sentido que la sanción sea la nulidad para retrotraer el estado de las cosas al momento anterior en el que se tomó esta decisión. Pero no siempre va a ser la nulidad, creo yo, la solución más conveniente. ¿Por qué? Supongamos que un minoritario se niega a autorizar una operación entre la firma y el accionista de control, y que esa operación traería muchos beneficios. Lo que nosotros querríamos es que el remedio sea que la operación sea autorizada y no la nulidad, porque ¿cuál es la utilidad que tendría la nulidad en un caso así? No estoy seguro. Entonces, definitivamente hay circunstancias en que la nulidad puede velar por los intereses de los accionistas perjudicados, pero no estoy seguro de que eso ocurra en todos los casos. Cuando se abusa del derecho de voto, se responde por los daños y perjuicios. Y en mi opinión, esto abre un debate sobre algunos temas, principalmente. ¿La responsabilidad que se tiene por actuar de forma abusiva es contractual o es extracontractual? ¿Se consideraría un incumplimiento de obligación de actuar de buena fe privada del contrato social o se regularía por las reglas de la responsabilidad aquiliana, es decir, de los delitos y cosidelitos? Parecería ser más sentido, creo, el sostener que el abusar del derecho de voto supone responsabilidad contractual. Pero bueno, con independencia de cuál sea la respuesta, determinar si la responsabilidad es contractual o extracontractual puede tener consecuencias muy profundas. Por ejemplo, en el alcance de la reparación. ¿Por qué? Porque recordemos que en el contexto de la responsabilidad contractual, típicamente se resarce solamente por daños previsibles. Puede tener también repercusiones muy importantes en cuanto a los perjuicios y a la muerte. ¿Por qué? Porque si es que fuera responsabilidad contractual, querría decir que hay una obligación de no hacer, que se infringe el momento en el que se actúa de forma abusiva. Y recordemos que en el caso de contravención de obligaciones de no hacer, se está en mora desde la contravención. En cambio, si esto fuera responsabilidad extracontractual, el accionista abusivo solo estaría en mora desde el momento en el que es citado como demanda. Para resumir, entonces, esclarecer el régimen jurídico que aplica a esta acción de daños y perjuicios podría ser muy importante. Para resumir, aunque haya dudas acerca de qué significa abusar de un derecho, no hay discusión de que los accionistas deben ejercer su voto en interés de la compañía y que cuando ejercen este derecho de voto con ánimo de perjudicar a otros accionistas, son responsables. ¿Quién puede abusar de su derecho de voto? El abuso puede provenir del mayoritario,
del minoritario o del accionista paritario. ¿Cómo puede abusar el mayoritario, por ejemplo, de este derecho? Cuando capitaliza abusivamente la compañía o cuando remueve un administrador designado por el minoritario de forma arbitraria, con el fin de que el minoritario no pueda fiscalizar lo que está haciendo el mayoritario con la compañía. Pero bueno, también puede ocurrir que un minoritario, por ejemplo, se oponga sin fundamento a una operación con partes vinculadas con el fin de perjudicar al banco, y eso también le haría responsable. ¿Cuál es la sanción? Al parecer, la nulidad absoluta. Aunque quizás hay ocasiones en que la nulidad no sea la sanción ideal con la que proteger a los accionistas perjudicados. Y por último, el accionista abusivo tiene que responder por los daños y perjuicios tomando en consideración toda la discusión que podría haber acerca de la naturaleza de la obligación que contrae, principalmente si es que es una naturaleza actual. Así termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Felicitaciones por tu intervención. Excelente y una claridad conceptual muy buena. Sin duda alguna que este tema es un tema muy apasionante y que necesita ser desarrollado en el ámbito societario, como bien mencionabas. Y dentro de esto estamos todos, ¿no? Los abogados dedicados a la materia, los abogados dedicados a la investigación académica y a desarrollar mucho más este tema. Que tan lejano nos suena, pero que tan cercano está porque está en las instituciones del Código Civil desde siempre, ¿no? Osvaldo, te hago una pregunta. Mencionaste en el ejemplo del abuso de la minoría, ¿en qué otro supuesto distinto al que mencionaste, al aprobar una transacción con partes vinculadas, podría un minoritario actuar abusivamente? Muchas gracias, Fabricio, por la pregunta. Sí, la verdad es que las hipótesis de abuso de minoritario no son tan frecuentes porque en general su derecho de veto no va a ser mayor, precisamente por algo es minoritario. Claro, puede ocurrir en el caso de las operaciones vinculadas y también puede suceder cuando el estatuto contemple una mayoría estatutaria. Por ejemplo, hipotéticamente hablando, si es que yo tengo el 30% de las acciones en una compañía y el estatuto establece que para aumentar el capital se requiere de la aprobación de al menos el 71% de las acciones, en ese caso yo tendría un derecho de veto. Y si es que me opongo a la capitalización de forma abusiva, entonces podría responder. Entonces esto dependerá de los casos en los que la mayoría estatutaria dé al minoritario un control negativo sobre la compañía. Perfecto. Muchas gracias, Osvaldo. Felicitaciones nuevamente por tu intervención. Ahora, siguiendo el cronograma, le vamos a dar paso. De nada, le vamos a dar paso a la doctora Ana María Larrea. Es abogada y doctora en jurisprudencia, especialista y máster en Derecho Procesal por la Universidad Católica Santiago Guayaquil, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Salamanca. Es socia del estudio Larrea Ortiz y es árbitro de la Cámara de Comercio de Guayaquil por más de 12 años y actualmente se desempeña como directora del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Se ha desempeñado como profesora de Derecho Mercantil, Derecho Procesal y Solución Alternativa de Conflictos. Cuenta con publicaciones en las áreas de arbitraje y derecho concursal. Ana María, bienvenida. El tema de Ana María son los pactos parasociales. Te doy la palabra, Ana María. Muchas gracias, Fabricio. Muchas gracias a la Superintendencia de Compañías, en la persona de Víctor Anchundia y Esteban Ortiz, por la invitación pues, a dar ciertas reflexiones en la tarde de hoy. El tema que me ocupa tiene que ver con los pactos parasociales, que son los pactos de socios o acuerdos de accionistas, de gran aplicación en otros países, sobre todo de cultura anglosajona, sin perjuicio de ello también del derecho continental, y un gran instrumento del derecho corporativo, justamente para regular o prevenir situaciones de abuso como las que comentaba hace un momento Osvaldo. Sin embargo, en nuestro país, los pactos de accionistas o los pactos parasociales han tenido una historia bastante turbulenta, producto de un derecho societario restrictivo, basado en prohibiciones, sanciones, disposiciones imperativas,
Por lo cual, sin perjuicio de su actual modernización y de todos los beneficios que trajeron las reformas del diciembre del año pasado, pues los pactos parasociales fueron recién reconocidos en el año 2017, como ya lo vamos a ver, y es de ahí que puedo citar pues este tema de la historia un poco complicada, y que en ciertos temas en las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada que no tienen que ver con la SAS, siguen siendo unos temas un poquito conflictivos por ciertas disposiciones legales que se mantienen. Y bueno, pues la intención de ver en la charla de hoy es básicamente hacer énfasis en su naturaleza, su validez, su eficacia y su oponibilidad. Voy a compartir una presentación. Conceptualmente, los pactos parasociales, también llamados extraestatutarios, ¿se ve, perdón? Hola. No. ¿No se ve? No. Ups. Share screen. Sí, que me ayude a subir aquí. No, la tengo abierta. A ver. Es esta. Bueno, Esta. Sí, esta. Ajá, esta. Ahí está. Okay. Ahí sí se ve. Ok. Bueno, los pactos parasociales, también llamados extraestatutarios, son aquellos convenios llevados a cabo por dos o más socios de una sociedad que buscan regular cuestiones societarias no establecidas por sus estatutos o complementar las relaciones internas, legales o estatutarias de una compañía. Cándido Pasares, en su emblemático artículo sobre el enforcement de los pactos parasociales, los define como aquellas estipulaciones contractuales que complementan, concretan o modifican las reglas que rigen las relaciones internas de los socios fuera de la esfera social. En cuanto a su naturaleza, estamos ante un contrato, un vínculo contractual, basado en la autonomía de la voluntad. Estos pactos están regulados básicamente por el derecho de obligaciones, el derecho civil, salvo lo que pudiéramos comentar de las sociedades por acciones simplificadas que ya incorporan los mecanismos del derecho de sociedades. Son accesorios respecto al contrato de sociedad, no se integran a este al no haber sido adoptados bajo los mecanismos formales del derecho de sociedades, entonces se consideran pues siempre accesorios. De ahí que, por ejemplo, su vigencia está condicionada a la vigencia del contrato de sociedad, si es que no tuviera un plazo, y si la sociedad pues termina o se cancela, el pacto parasocial también perdería vigencia. En cuanto a sus características, no pueden celebrarse ni podrían celebrarse contra normas imperativas del ordenamiento societario, ni infringir expresas disposiciones legales. No podrían celebrarse para perjudicar a terceros, sean estos socios que no comparecieron a su celebración, ni al interés de la compañía, cuando el pacto pueda lesionar el interés social en beneficio de sus contratantes. Siempre debe de prevalecer el principio de buena fe inherente a los contratos. En cuanto a la historia legislativa un poco de estos pactos, nosotros, pues, Ecuador, que es heredero del derecho de sociedades español y básicamente continental, tenemos unas dos disposiciones y varias, sobre todo vamos a hacer el énfasis en el tema de los pactos reservados, que son disposiciones que están en la Ley de Sociedades Española y que establece el artículo 136, que todo pacto social que se mantenga reservado será nulo. De igual manera, el artículo 146 de la Ley de Compañías, en relación a la compañía anónima,
dispone también que todo pacto social que se mantenga reservado será nulo. De ahí la preocupación permanente en cuanto a considerar que si los accionistas o los socios de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada podían adoptar pactos ajenos al estatuto social. Entonces, esa es una discusión que hoy por hoy está superada, ya no se discute, pero que ha sido bastante problemática, e incluso en España hubo unas sentencias del año 1902 al analizar un caso en el que un socio de una compañía, un socio colectivo garantizó a un socio comanditario, como lo cita la profesora Aránzazu Pérez, la inversión que había hecho en una sociedad de manera que esta no tendría riesgo, digamos, y además le ofreció una tasa de interés del 25%. La Corte, al analizar este pacto, consideró que si bien los pactos sociales reservados eran nulos, nada impedía a los accionistas, toda vez que este no influía de manera alguna en la vida de la sociedad. No afectaba para nada la vida social, y en una sentencia, en un caso similar, volvió a llegar a esa conclusión. Entonces, esta ha sido un poco la evolución, y hoy por hoy sí cabe diferenciar el pacto social que se considera reservado, que realmente sería aquel pacto de la compañía, que la compañía no transparenta y que obviamente en virtud del artículo 12 de la Ley de Compañías y de las normas protectoras de los derechos de terceros o de los intereses de terceros, no tienen razón de ser, y otra cosa son los pactos parasociales. Que son los pactos accionistas, porque en definitiva no afectan la esfera de la sociedad y se mantienen al margen. Antes de la expedición de la Ley de Reactivación Económica y Protección de la Dolarización, no estaban reconocidos los pactos parasociales, no había ninguna disposición que les reconociera, más que estas problemáticas que hemos visto y que vamos a seguir viendo. Y pues en la reforma del diciembre del 2017 se introdujo el segundo inciso del artículo 191 que dispone: serán válidos los pactos entre accionistas que establezcan condiciones para la negociación de las acciones o que se celebren para cualquier otro asunto lícito. Los acuerdos de accionistas de sociedades anónimas se regirán en lo que no contravenga esta sección por lo previsto para los acuerdos de accionistas de las sociedades por acciones simplificadas. El primer inciso sigue estableciendo que el derecho de negociar las acciones libremente no admite limitaciones en el estatuto. Entonces, ya con este segundo inciso se zanjó un poco la cuestión, porque los doctrinarios en Ecuador debatían si una norma tan categórica como la imposibilidad de admitir restricciones y otras normas que lo consideran un derecho fundamental y que cualquier disposición contractual que lo afecte pues no tiene validez o se entiende por no escrita, permitían realmente celebrar o no celebrar acuerdos entre accionistas, hasta la reforma que ya se aclaró. Si bien existen varios estudios, como el del doctor César Candel, Jorge Gaspeña, citados en el interesante artículo de Paul Novoa, pues, que es de una referencia, igual que el artículo de Fabricio Dávila y de Andrés Ortiz sobre estos temas. Pero bueno, esas han sido un poco las complejidades, y vamos a ver que hay otros tipos de pactos parasociales que aún mantienen estas complejidades por las normas restrictivas. En cuanto a las clases de pactos parasociales, hay algunos criterios, digamos, de categorización. Una de ellas es según el número de socios que intervienen en ellos, y pueden ser bilaterales, multilaterales u omnilaterales. Otra, que es la clasificación tripartita, que es la más conocida, que proviene de la doctrina italiana, es la que los clasifica en pactos de relación, pactos de atribución y pactos de organización. Otra los clasifica simplemente de forma bipartita entre los pactos que limitan la libre negociación de las acciones y los pactos de votación. Los pactos de relación se considera que son los pactos de accionistas por excelencia. Se dice que son neutrales frente a la compañía,
pues pretenden regular las relaciones de los socios sin incidir sobre la esfera social. Son los pactos clásicos, pues no repercuten sobre la marcha de la sociedad. Ejemplos de los pactos de relación serían los acuerdos de adquisición preferente sobre acciones o participaciones, derechos de venta conjunta o cláusulas de arrastre, conocidas como tag along o drag along, obligaciones de no incrementar el capital por encima de determinados porcentajes, se conocen como pactos de no agresión, de los que hablaba hace un momento Osvaldo, obligaciones de ceder o adquirir las acciones bajo determinadas condiciones, o los pactos de consentimiento previo. En este sentido, cabe hacer una mención a algo que abordaba Paul Novoa en su artículo y que tiene que ver con las restricciones para la enajenación de las acciones de forma erga omnes y a perpetuidad. Este tipo de restricciones considera él y yo coincido que son ajenas a la esencia de una sociedad anónima que en definitiva toca un principio esencial que es la libre circulación de las acciones y que pues sí podrían ser o de hecho estarían fuera del marco de la legalidad. Luego tenemos, por ejemplo, el artículo 207 que tiene que ver con ciertos derechos de los accionistas, de los cuales no se los puede privar, y entre ellos tenemos el número 4, que es intervenir en las juntas generales y votar cuando sus acciones les concedan el derecho a voto, según los estatutos. Bien se dice, negociar libremente sus acciones. Entonces, una vez ya reconocido y reformada la ley de compañías del artículo 191, entendemos pues que ya esta restricción para la libre negociación de las acciones, de las cuales no podrían privarse, no implica que no se puedan hacer o suscribir válidamente pactos de relación en los cuales se establezcan condiciones o límites para la negociación de las acciones. Otra disposición de la ley de compañías problemática en este punto tiene que ver con el artículo 189, cuyo último inciso señala: prohíbe establecer requisitos o formalidades para la transferencia de acciones que no estuvieran expresamente señalados en esta ley, y cualquier estipulación estatutaria o contractual que los establezca no tendrá valor alguno. Esta es una norma que al día de hoy coexiste con el artículo 191, inciso segundo de la ley de compañías, y en consecuencia nos lleva, pues, todos estamos, creo que la mayoría de las personas entendemos la licitud, la legalidad de este tipo de pactos que han sido reconocidos, pero chocan con otras disposiciones que aún subsisten y que, de ser llevados a un foro en el que se discuta un pacto de esta naturaleza, podrían resultar problemáticas, sobre todo si son conocidas por personas o resueltas por jueces ordinarios, no familiarizados, no especializados con esta materia, que encuentra disposiciones que dicen una cosa mientras otras sostienen otra, y no verdaderamente impuesto de la doctrina o de la razón de ser de este tipo de pactos, pudiera afectar el enforcement de estos pactos. En lo que tiene que ver con la sindicación de acciones, es de los más complejos, porque no han sido específicamente reconocidos en la ley de compañías, y por el contrario, tenemos el artículo 210, que establece que las acciones con derecho a voto lo tendrán en proporción a su valor pagado, y que es nulo todo convenio que restrinja la libertad de voto de los accionistas que tengan derecho a votar. Entonces, esta es una disposición que, sumada o enlazada con el artículo 207, que lo establece como un derecho fundamental de los accionistas, motiva que la doctrina 145 de la Superintendencia de Compañías aún se pronuncie sobre la imposibilidad de celebrar sindicación de acciones y pues trasladar a un tercero o delegar a un tercero por parte de muchos o de varios accionistas la posibilidad de votar para adquirir o para concretar ciertos objetivos. Esta es una disposición complicada que, en lo principal, yo coincido con las personas que se han pronunciado sobre el tema, que sí caben los pactos de sindicación de acciones en el Ecuador, pese a esta disposición problemática, porque el artículo 207 establece
que el accionista puede renunciar al derecho de voto en los términos del artículo 11 del Código Civil, que pues obviamente se pueden renunciar a los derechos en la medida que afecten el interés individual de quien renuncia y no afecten derechos de terceros, el principio de la autonomía de la voluntad, el derecho constitucional a la libertad de contratación, pero pues sigue siendo una disposición problemática al momento de debatir en una sede inclusive en una sede especializada pudiera surgir apasionados debates en sentido pues de que no cabe en la sindicación de las acciones. Otra disposición problemática de la Ley de Compañías tiene que ver con el artículo 221, que establece que los derechos de terceros y los derechos de créditos de los accionistas frente a la compañía no pueden ser afectados por los acuerdos de la Junta General. También serán nulos, salvo en los casos que la ley determine, los acuerdos o cláusulas que supriman derechos conferidos por ella a cada accionista. Entonces, un poco la postura es: el estatuto social de una compañía no puede per se restringir o afectar los derechos que se consideran esenciales e inherentes a los accionistas. Aquello no significa que los accionistas, en el ejercicio de la autonomía de la voluntad y con un derecho societario permisivo y moderno, no puedan celebrar acuerdos válidos y vinculantes. Lo que sí es claro, tiene que ver con la compañía, no la vinculan. No la vinculan porque evidentemente no han sido celebrados por la compañía no es parte de ellos, y aparte, por el principio de relatividad de los contratos, solamente quedan obligados las partes que comparecieron y los otorgaron. En cuanto a los pactos de organización, son pactos sencillos que tienen que ver, los pactos de atribución son los pactos en los que los socios de una compañía más bien asumen compromisos que benefician a la sociedad, como reponer pérdidas, no competir con la sociedad, responder por pérdidas, capitalizar, etc. Son los pactos de atribución, que no son pactos conflictivos. Y luego tenemos los pactos de organización, que sí tienen por objeto captar el control de la sociedad para concentrarlo, distribuirlo o transferirlo. Ejemplo, pactos interpretativos de normas estatutarias, composición de órganos de administración, quórums o mayorías. En su mayoría se instrumentan mediante sindicatos de voto. Entonces, es lo que acabamos de ver, digamos, las disposiciones que podrían afectar y que el mismo Cándido Pasares considera que son los pactos más difíciles en cuanto afectan el quehacer de la sociedad, su estructura, su funcionalidad, y en la medida en que no tengan la publicidad. Hoy por hoy, en otros países, los pactos parasociales se registran en el registro mercantil, de manera tal que no hay sorpresas, no hay situaciones que causen daño, digamos, pero en la medida que no tengan todas las formalidades, pueden ser estos pactos de organización problemáticos. Ahora sí, un poco el efecto de estos pactos en lo que tiene que ver con las especies tradicionales es la inoponibilidad. La inoponibilidad o impedimento de hacer valer entre terceras personas un derecho nacido de un acto jurídico válido. La inoponibilidad puede ser por razones de fondo y de forma. Las razones de forma tienen que ver con la falta de publicidad o la falta de requisitos, y las razones de fondo tienen que ver con la no participación o la no vinculación de un tercero a un acto sin perjuicio de la validez de ese acto. Entonces, en estos casos, la inoponibilidad a la que nos referimos en lo que tiene que ver con la sindicación, digamos, con los pactos parasociales, es por razones de fondo. En lo que tiene que ver con los pactos parasociales de las sociedades simplificadas, o SAS, la normativa en este caso, pues sí está acorde a lo que debe de ser, al deber ser, a la tendencia moderna, al enforcement, al que el derecho pues pase del libro, como sostiene Esteban Ortiz, a la práctica, y que podamos realmente empezar a tener jurisprudencia en este sentido. Entonces, esto es un artículo agregado que incorporó la ley de emprendimiento aprobada en febrero del año 2020, señala pues, que los acuerdos de accionistas sobre la compra y venta de acciones
la preferencia para adquirirlas, como aumentar el capital social, las restricciones para transferirlas, el ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de representar las acciones ante la asamblea y cualquier otro asunto lícito deberán ser acatados por la compañía cuando hubieran sido depositados en las oficinas donde funcione la administración de la sociedad. Caso contrario, a pesar de su validez inter partes, dichos acuerdos devendrán inoponibles para la sociedad por acciones simplificadas. Entonces, aquí está la esencia de lo que ha venido siendo la discusión sobre los pactos de accionistas durante pues, las últimas décadas, digamos, porque inclusive se llegó a desconocer por estas normas prohibitivas, sancionadoras y demás, inclusive la validez interpartes, cosa que hoy ya no se discute, pero la oponibilidad frente a la compañía siempre se supo que no eran oponibles a la compañía, en consecuencia quedaban en el ámbito del derecho civil, del derecho de obligaciones, y no se nutrían de los mecanismos del derecho de sociedades para hacerlos exigibles. El hecho de que una compañía, por acciones simplificadas, sea notificada, hace que efectivamente estos acuerdos accionistas sí se beneficien de los mecanismos e instrumentos del derecho societario, porque efectivamente tienen que ser cumplidos por los representantes legales. Esto, en las limitaciones que se ven o que la normativa contempla, se señala que no pueden tener un plazo superior a los 10 años, que puede ser prorrogable por un periodo que no supere el mismo tiempo. Los accionistas, para efectos de operatividad y de vigencia real, los accionistas suscriptores deberán indicar quién es la persona designada para representarlos, recibir y o entregar información cuando fuere solicitada, y a su vez la compañía puede requerir por escrito aclaraciones sobre las condiciones del pacto. De manera tal, los socios tienen la responsabilidad de entregar estas aclaraciones cuando alguno estuviere claro dentro del término de 5 días, y los efectos pues son, como decíamos, la plena eficacia y el enforcement, pues el presidente de la asamblea no computará el voto proferido en contravención de un acuerdo de accionistas que haya sido debidamente depositado. Y pues si se incumple, si pese a eso se incumple y se aceptan votos que contravengan estos acuerdos accionistas, los afectados pueden promover ante el juez civil o ante un árbitro, si es que el estatuto contempla una cláusula arbitral, la ejecución específica de las obligaciones pactadas en los acuerdos de socios. Entonces, en conclusión, pese a los avances del derecho de la ley de compañías en cuanto a su modernización, quedan estos rezagos de normas imperativas o restrictivas que contrastan con la claridad con que ha sido regulado el tema de los pactos o acuerdos accionistas en las sociedades de acciones simplificadas, y que esperamos pues que se empiecen a aceptar y a incluir cláusulas de arbitraje. Decíamos hace un momento, decía el primer ponente, pues que no son tampoco la maravilla per se, porque para los minoritarios pudieran suponer algunas complicaciones o barreras de entrada, pero en definitiva siempre va a suponer un escenario mejor que aquel que implica acudir ante un juez de lo civil saturado de trabajo y no especializado para debatir estos asuntos de técnica de derecho corporativo y básicamente de derecho económico. Pues con eso, muchísimas gracias. Hasta ahí mi intervención hasta aquí. No sé cómo cerrar esto. Muchísimas gracias, Ana María, por tu brillante intervención. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Un tema muy apasionante. Recuerdo hace años cuando se hablaba de los pactos de socios acá en Ecuador y parte de la doctrina local los quería desconocer y justamente con todos los argumentos que has expuesto el día de hoy fue como poco a poco se fueron llenando de argumentos también para convencerse de que finalmente sí eran válidos a pesar de todo lo que has comentado, la problemática que tienen estos artículos de la ley de compañía, esas doctrinas contradictorias que había, la 65 y la 145. Y de hecho, si le podemos poner un primer momento a la bienvenida que se le dio a la autonomía de la voluntad de las partes, puede ser cuando la superintendencia de compañías, me parece que reforma
no sé si es la doctrina o el artículo en específico en el que finalmente se le otorga validez a los pactos de socios en Ecuador. Te felicito, es un tema muy apasionante y que increíblemente no ha tenido mucho desarrollo en nuestro país, y en otros países casi que no hay compañías de socios que no sean familiares, y que no hay un pacto de estos de por medio. Escuchándote, mencionaste... Son una gran herramienta, pero... Sí, sí. Claro, son una gran herramienta justamente para, no para evitar los conflictos, porque siempre pueden haber, pero para al menos trazar las reglas de cómo se van a llevar en el futuro ciertos temas, ¿no? Te escuché mencionar sobre los pactos unilaterales y me llamó bastante la atención. Es un tema que me gustaba mucho. De hecho, recuerdo, todo nace de una famosa sentencia de un tribunal supremo alemán allá por 1980, cuando dice, bueno, si es que este pacto firmado por todos los socios de la compañía es oponible o no a la compañía. Entonces, quería saber tu opinión, si es que estarías de acuerdo en que estos pactos unilaterales, entendiéndose por unilaterales los que han sido suscritos por todos los mismos accionistas de la compañía, y al momento de que haya el conflicto, los suscriptores del pacto son los mismos accionistas de la compañía, forman parte del estatuto social. Se entiende que es una continuidad de la persona jurídica, son oponibles o inoponibles. Obviamente, aquí hay opiniones contradictorias de lado y lado, pero me gustaría conocer tu criterio. Sí, gracias, Fabricio, por la pregunta. Tú abordas en tu extraordinario ensayo del 2016 ese tema y bueno, pues si se lo analiza desde el punto de vista del derecho, del análisis económico del derecho, que es una de las vertientes que realmente tienen aquí bastante acogida, cabría sostener que sí, que inclusive Pasares sostiene que suponen una continuidad de la sociedad, de las reglas de la sociedad, y que en principio deberían aceptarse, por lo menos la compañía no podría entrar a conflictuar cuando la totalidad de los socios han establecido ciertas interpretaciones, por ejemplo, a normas estatutarias o ciertas disposiciones que sean lícitas, que no afecten a terceros, que no contravengan nada, digamos, de lo vital o de lo esencial en el derecho de sociedades. Yo pensaría y me inclinaría a pensar que sí son oponibles a la compañía. Ahora, me queda un poco la duda en relación a terceros, y yo creo que ahí sí te diría que frente a terceros los pactos no son oponibles, porque cabe diferenciar, y ahí me adhiero a la tesis de Paul Novoa, la personalidad jurídica, el principio esencial de que la personalidad jurídica, la compañía es un ente con personalidad jurídica distinta de quienes la integran, los socios y los accionistas. Entonces, no cabe que para efectos de limitar o establecer cotas a la responsabilidad patrimonial de los socios, si invoquemos la existencia de la personalidad jurídica de la compañía, pero para efectos de hacer totalmente válido, eficaz, oponible, inclusive frente a terceros, un pacto omnilateral de socios, ahí digamos, difuminemos un poco esta regla de la separación entre la compañía y sus miembros. Entonces, yo creería que frente a la compañía y los socios integrados en una Junta General de Accionistas, habiendo celebrado ya un pacto parasocial, y si se enfrentan a una decisión que lo toque, difícilmente van a poder contradecirse, y entonces la compañía tendría que aceptarlo. Si lo hacen, estarían actuando de mala fe, estarían yéndose contra sus actos propios, que es una teoría pues, que tiene muchísimo reconocimiento jurisprudencial e inclusive en el Código Civil, bajo el esquema del abuso del derecho que mencionaba, pues, Osvaldo, no cabe ir contra tus propios actos, pero respecto de la protección de terceros, sí creo que es otro el escenario. Es decir, ahí no creo que se podamos entender como una continuidad del estatuto social, porque en definitiva ese pacto no tiene la misma formalidad, no ha sido adoptado siguiendo los mismos mecanismos de la ley, y entonces los terceros podrían desconocerlo, acreedores, proveedores, empleados, que digamos, aquellos a quienes la disposición del pacto legítimamente pudiera afectarlos.
Perfecto, Ana María, muchísimas gracias por tu respuesta y nuevamente felicitaciones por tu intervención. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Fabricio. Gracias a ti. Dándole paso a la última, y no por eso menos importante, ponente de hoy, nos acompaña Margot Chiriboga, es socia del Exvalor Abogados y es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Derecho de Mercado por la Universidad Andina Simón Bolívar, máster en Derecho de los Negocios por la Universidad Francisco de Vitoria, y se especializa en el área de mercado de valores financieros, seguros y en el área corporativa y societaria. Margot será nuestra última panelista el día de hoy y conversará con nosotros sobre la SAS y la autonomía de la voluntad. Bienvenida, Margot, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Fabricio. Muchísimas gracias también a la Superintendencia de Compañías por su gentil invitación. Encantada de haber compartido este panel con todos los excelentes profesionales que me han precedido. Adicionalmente, sus temas han sido tan absolutamente perfectos para hacer un antecedente al tema que vamos a tratar, que es precisamente la autonomía de la voluntad, revisando algunos casos que nos pueden dar luces de qué es lo que ha pasado en nuestro país ahora que estamos pasando ya el primer aniversario de que ya comenzaran a constituirse este tipo de compañías. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, todos podemos ver. Sí, perfecto. Okay. Bueno. En este punto es muy importante recordar varias cosas de las que vimos ayer, ¿sí? Ayer el Departamento de Estadística de la Superintendencia de Compañías nos ayudó muchísimo con data supremamente importante que nos permite ver qué es lo que está pasando en nuestro país con estas compañías. Entonces, por ejemplo, un dato absolutamente decidor fue que a mayo del 2021 se registraban en nuestro país ya más de 8,000 sociedades por acciones simplificadas. Eso es una cantidad pues, que realmente demuestra el interés que ha existido en las personas y en los abogados, porque ese fue un dato también que yo rescato, que decía que la mayor cantidad de compañías de esta naturaleza se habían constituido apoyadas de la asesoría legal. Entonces, miren que a los abogados esta figura nos gusta mucho. Tenemos también aquí que decir que la mayoría de las nuevas compañías se han constituido a través de esta forma. Entonces, eso también nos habla de que las personas de nuestro país y los abogados consideramos que tiene muchas ventajas utilizar esta figura societaria. También la superintendencia nos comentó que la principal actividad muy importante en el margen o en el porcentaje que reflejaba, pues eran compañías que estaban dedicadas a actividades comerciales, ¿sí? Que la mayor concentración se encontraba tanto en Quito como Guayaquil. Un dato muy importante es que aproximadamente el 50% de estas compañías eran unipersonales, o sea, es decir, tienen un solo accionista. Y también un dato importante que sacamos tanto de la información de la superintendencia como de la investigación que hemos hecho nosotros, tanto para esta ponencia como en general en la firma, es que sí tienen un concepto de capital, pese a que legalmente no están obligadas a hacerlo, y que la mayoría inclusive se constituye con un capital que se paga al momento de la constitución o en corto plazo, ¿sí? También quiero hacer un antecedente antes de entrar al fondo y creo que todos hemos citado finalmente los excelentes ensayos que han realizado tanto Esteban Ortiz como Paul Novoa en este tiempo realmente de mucha profundidad. Me gustaría pues refrescar aquí con todos cuáles son las principales clases de acciones que de acuerdo a ellos pudieran existir basados en este principio de autonomía de la voluntad. La mayoría de nosotros o todos estamos familiarizados con el concepto de acciones ordinarias, ¿verdad? Entonces, el concepto de acciones ordinarias típico y tradicional que todos concebimos, pues es el que tiene tanto derechos políticos como derechos económicos, ¿verdad? Y que estos derechos se ejercen en proporcionalidad al capital que cada uno de los accionistas tenga en la sociedad.
Las acciones preferidas, que también ya existían en nuestra legislación hace algún tiempo, tienen la condición aquí o la esencia de que va a existir cualquier tipo de privilegio relacionado principalmente con la distribución y pago de utilidades y con el reembolso del haber social en la liquidación, ¿sí? Y que estas ventajas o estas bondades pues van de la mano con una restricción de voto, ¿sí? Eso es lo que típicamente conocíamos ya desde hace algún tiempo sobre las acciones preferidas. Sin embargo, lo que muchas personas desconocen es que esa preferencia de las acciones tiene que desarrollarse. O sea, la preferencia podía implementarse en nuestro país con la normativa que ya existía de muchísimas maneras. La preferencia podía ser, por ejemplo, un dividendo acumulable. O sea, si es que por cualquier motivo la compañía no tenía dividendos en este ejercicio y al siguiente sí lo tenía, ¿sí? Todos sabemos que no es posible garantizar resultados. Eso no puede hacer. Tienen que generarse dividendos. Pero si se generan los dividendos y la preferencia estaba dada en que estas acciones llevaban ya implícito un porcentaje de dividendos, ¿sí? Si no se generaron este año, lo que se podía escribir es que al año siguiente, en primer orden, te compensarían ese porcentaje del año pasado y luego las del siguiente. Ese tipo de reglas de preferencia, en la mayoría de los casos de nuestro país, no se llegaban a determinar, no se llegaban a escribir. Entonces, había vacíos en este tema, ¿sí? Acciones con dividendo fijo, o sea, por ejemplo, aquellas en las que tiene que haber un resultado favorable, un resultado positivo del negocio, ¿sí? Entonces, aquí partimos obviamente del hecho de la condición lógica y básica de que se deben generar utilidades. Acciones privilegiadas, que ojo, no es lo mismo que acciones preferidas, ¿sí? Entonces, porque estamos hablando que las preferidas por su naturaleza no tienen voto y tienen más bien, tanto en utilidades como en liquidación, estos beneficios adicionales. Las acciones privilegiadas, en cambio, pueden ser aquellas que tienen tanto voz, tanto voto, pero si nosotros comenzamos a hacer una división en series, por ejemplo, ambas series tienen voz y voto, pero la una tiene un porcentaje mayor en un reparto de dividendos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese privilegio tiene que mencionarse o escribirse en qué consiste y obviamente va a ser diferenciador entre las series, ¿sí? Acciones con voto múltiple. O sea, eso es muy importante porque aquí esto pudiera ser considerado uno de los tipos de privilegios de las acciones que les mencioné. O sea, en qué consiste precisamente en que estas acciones, o sea, quienes tengan esta serie de acciones, pues tendrán mayor capacidad para la toma de decisiones, porque pese a que tengan iguales condiciones de aporte en el capital, si es que hay el concepto de capital, pues tienen un privilegio para el tema de voto, ¿sí? Entonces, habiendo refrescado tanto los conceptos de las cifras como los conceptos de cuáles pueden ser las principales variaciones que pueden tener en las clases y las series de las acciones, digamos aquí que cuáles son las principales ideas de hablar de este tema, ¿sí? En primer lugar, la autonomía de la voluntad y la libertad contractual. Definitivamente las SAS, y hago mías las palabras de alguno de los expositores que me precedió, en el sentido de decir que son una o si no, el mayor aporte al derecho societario de los últimos años, ¿sí? Porque realmente lo que hace es dejar en segundo plano toda la cantidad de normas o toda la cantidad de leyes que nosotros tenemos y que en nuestro caso podemos citar que vienen desde muchísimos años. Si traemos al presente, por ejemplo, las normas del Código Civil, estaremos hablando de una norma de 1860. Entonces, tengan ustedes aquí referencia nada más de nuestro sistema legal, cuán antiguo puede ser, ¿sí? Adicionalmente, cuán confuso, porque tenemos tal cantidad de normas que están regadas en distintos cuerpos legales y muchas veces muchas de esas normas contradictorias. Entonces, es un elemento tan poderoso y tan bondadoso el que esta norma y este principio de la autonomía de la voluntad pone en nuestras manos, que puede ser infinita la cantidad de cosas que hagamos absolutamente en todos los ámbitos, ¿sí? Entonces, definitivamente tenemos que considerar que más allá de la simplicidad legal, tal vez, que esta figura también nos trae, de que puede ser en documentos privados, de que no haya trámites de inscripción en registro mercantil, etcétera, etcétera, el corazón de una sociedad de esta naturaleza es el principio de la voluntad y la libertad contractual, ¿sí?
¿Cuáles son elementos de diversidad adicionalmente respecto de las reglas tradicionales? Pueden ser muchos, pero si nos estamos concentrando aquí, por ejemplo, en el tema de acciones, ¿sí? Que es donde he querido centrar la atención para tratar de ser lo más concreta posible, es que podemos hablar de distintas clases, de distintas series, y cuáles son precisamente los elementos de diversidad en el tipo de acciones. Pues enormes. O sea, ustedes mencionen y consideren todo lo que se le venga a la cabeza. Por mencionar algo, derechos económicos, ¿verdad? O sea, hemos establecido precisamente que primero no hay un concepto de capital, puede no haberlo, ¿sí? Lo cual ya es una primera cosa que nos tiene que obligar a ser creativos. Si no hay concepto de capital y no hay entonces esta proporcionalidad en función del aporte, ¿cómo establezco diversidades aquí entre clases o series si voy a centrarme en derechos económicos? O sea, puedo perfectamente establecer un grupo de acciones en las cuales hemos dicho solamente tengan derecho a voz, ¿verdad? Otras que tengan derecho a voto, otras que tengan mayor cantidad, mayor porcentaje para participar precisamente de los dividendos, que ese es el beneficio económico y lo he atado con los derechos políticos, ¿sí? Libre negociación. ¿Por qué no podemos establecer distintas normas o distintas reglas en relación a ese tema, ¿sí? Que diferencien una serie o una clase de acciones de otras? Pueden existir perfectamente acciones que no tengan ningún tipo de limitación, otras que tengan una limitación de determinada naturaleza y otras que tengan una prohibición total de limitación, ¿sí? Entonces, ese es otro de los elementos que puede marcar aquí la diferencia entre los distintos tipos de acciones. Derecho de veto. Sí, esto definitivamente es muy importante. O sea, podemos establecer, por ejemplo, temas, ¿verdad? O sea, definitivamente nos parece que la transformación de la compañía a cualquier otro tipo de sociedad, si estamos diciendo que esta es una sociedad muy bondadosa, muy flexible, si resulta que queremos salirnos de este tipo societario y transformarnos a otro tipo de compañía, pues puede existir perfectamente un determinado tipo de acciones que tenga el derecho a vetar ese tipo de decisiones. Entonces, ahí estaremos definitivamente vinculando dos elementos diferenciadores. O sea, tanto la relevancia de las decisiones como el derecho de veto que va inserto específicamente en esas acciones, ¿sí? Podemos establecer también condiciones suspensivas o condiciones resolutorias para el ejercicio de determinado derecho, ¿sí? Que pueda tener una determinada clase. Entonces, resulta ser que para el reparto de dividendos o para el ejercicio del derecho de voto, determinada serie tendrá ese derecho de voto hasta que tal cosa suceda o hasta que tal evento llegue a producirse en la compañía. Inclusive pueden ser no solamente condiciones, pudieran ser también plazos. Entonces, estamos estableciendo que tal privilegio lo tendrá esta serie durante 5 años, durante 10 años, en fin. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando de que hay elementos diferenciadores sujetos a condición, sujetos a plazo, pueden ser condiciones suspensivas, condiciones resolutorias, en fin. Hablamos también de la temporalidad y de la relevancia de acciones. Aquí simplemente me estoy permitiendo citar algunos de los ejemplos de la diversidad, de los elementos que pueden hacer distinto un tipo de acción respecto del otro, ¿sí? Me ha encantado y los primeros panelistas que me antecedieron han hablado mucho del enforcement. Y esa es tal vez una de las ideas también fundamentales dentro del análisis que pretendo hacer. Y es que no solo debemos hablar y debemos ser creativos el momento de establecer lo que queremos hacer, ¿sí? Sino que también debemos establecer y ser creativos en cómo vamos a hacer que todo lo que aquí estamos poniendo como principios rectores o como limitaciones o como condiciones entre los accionistas sean aplicables, sean finalmente ejecutables. Porque si no hacemos eso, casi que se va a quedar en letra muerta, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de cosas pudiéramos pensar aquí? Y por ejemplo, Osvaldo nos habló muchísimo del tema de las nulidades y me pareció perfecto analizar todo lo que tiene que ver con nulidades, con cláusulas penales, con daños y perjuicios. Esto es un tema contractual, es un tema extracontractual. ¿Para dónde sale? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Entonces, ¿qué pasa si definitivamente
establecimos algo tanto en el estatuto o inclusive en los pactos parasociales de los cuales acabamos de escuchar, ¿sí? Y no se cumplen. O sea, se van a quedar definitivamente en letra muerta. ¿Y cómo hago si la solución de conflictos está confiada a un juez o a árbitros que no van a tener definitivamente las reglas del juego? O sea, los estatutos o los pactos parasociales de pronto establecían, como digo, simplemente ciertos elementos de las normas o de las provisiones, pero nunca hemos establecido ni un procedimiento, ¿sí? O sea, por ponerles un ejemplo, decimos que existirá un derecho de preferencia o derecho de tanteo, como en otras legislaciones se conoce. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo va a estar regido? ¿Cuánto tiempo tienen los otros accionistas para expresar o para manifestar su voluntad de que quieren adquirir esas acciones? Tal vez establecemos, por ejemplo, una fórmula previa de valoración de las acciones. Incorporamos elementos financieros. Estamos hablando de que vamos a valorar esas acciones y establecemos un evita por un multiplicador determinado, en fin. Pero ¿qué pasa si definitivamente no se cumple y las transacciones llegan y se cierran? ¿Qué pasó? O sea, pretendo buscar frente a ese cumplimiento una nulidad, ¿sí? O sea, porque mi intención realmente es regresar al estado anterior y finalmente dejar sin efecto la transacción que se hizo, o ya ese incumplimiento se dio y más bien pues ese incumplimiento ni modo, la transferencia será oponible frente a terceros, frente a la compañía, frente a la autoridad, pero se activa inmediatamente la obligación de pago de una cláusula penal por parte de quien incumplió. O simplemente yo demando los daños y perjuicios que me ha ocasionado ese incumplimiento. O sea, ¿qué hago? O sea, el principio de la voluntad que está rigiendo aquí esto no solamente nos abre las puertas para que estemos en capacidad de establecer todas las reglas, digamos, del juego en condiciones previas, sino en la segunda parte, que es tal vez de las más importantes. ¿Qué pasa si se incumplen? ¿Qué pasa si todos esos pactos y todos esos acuerdos no llegan a ejecutarse? ¿Sí? Y ahí es donde nosotros, insisto, tanto para esta presentación como para el análisis interno de la firma, hemos hecho investigación de campo y eso es justamente parte de las cosas que queríamos presentarles. Hicimos el trabajo de revisar varios estatutos de una N cantidad de SAS. Y tal vez la primera conclusión que encontramos, y para mi gusto, es triste de alguna manera, pero al mismo tiempo, como todo en esta vida, implica una oportunidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde nuestra lectura, no estamos siendo lo suficientemente creativos, ¿sí? Al nivel de lo que la norma y el principio de la autonomía de la voluntad nos permite, ¿sí? Hemos encontrado una gran cantidad, y preferiría no dar porcentajes para no cometer ningún equívoco, pero hemos encontrado una gran cantidad de compañías que simplemente se limitaron a replicar los típicos estatutos que ya veníamos manejando en sociedades anónimas, ¿sí? Sin prácticamente ninguna dosis de innovación. O sea, los estatutos les podría decir y podría presentarles espejo de lo que era una típica sociedad anónima. Entonces, en la mayoría de casos que hemos visto, por ejemplo, aplica el concepto de capital social, lo cual nos lleva a pensar que este es un criterio tan absolutamente arraigado que le hemos tenido de alguna manera miedo al cambio. Evidentemente, debo reconocer que estamos apenas frente a un año, o sea, ha transcurrido un año, un poco más desde que existe la norma, pero un año y apenas días, porque ni siquiera llegamos a cumplir el año y un mes desde que se constituyó la primera SAS. Entonces, también me hace sentido que no sea tan fácil o tan sencillo hacer nuestros de estos conceptos que realmente nos han roto los esquemas. O sea, estamos llenos de paradigmas y hemos pasado años en el esquema anterior, entonces esto lo puedo entender. Pero la oportunidad que insisto, creo que todos los abogados que somos los que, de acuerdo a la estadística de la superintendencia, hemos acompañado a los clientes en la creación de estas empresas, ¿sí? Definitivamente debemos tratar de optimizar y potencializar al máximo, ¿sí? Entonces, también, ¿qué es otro concepto típico que tenemos aquí? Es la proporcionalidad
entre los derechos y el capital que se ha puesto. O sea, casi no tenemos innovación en ese sentido. El caso número 1 es un caso real, todos los que les voy a presentar son casos reales de compañías que están inscritas ya en el registro de sociedades de la superintendencia como SAS, ¿no? Entonces, esta primera compañía tiene un concepto de capital social, tiene un número de acciones, los derechos están atados a series de acciones, no a número. Y utilizan inclusive un wording interesante porque les llaman acciones especiales. O sea, se usa esta terminología de acciones especiales. Y está dividida en 2 series, ¿sí? La serie A, claramente, y está escrito de forma expresa, tiene tanto derecho a voto como derecho al reparto de dividendos en un 60%. ¿Sí? La serie B, C, D y E, o sea, se establecen 4 series adicionales, tienen este derecho tanto a voto como a dividendos en un 10% cada una. Hasta ahí yo estuve muy contenta de ver que había esta innovación en relación al porcentaje que iban a tener. Sin embargo, se me acabó un poco la felicidad cuando vi que esa exactamente es la proporción en la cual se ha aportado el capital desde el día 1. Entonces, es evidente que pudiera en algún momento en otro tipo de compañía cambiarse esta situación y por ahí estaríamos viendo nosotros un elemento de innovación. O sea, es decir, el aporte no fue en estas proporciones, ¿sí? El aporte fue en cualquier otro tipo de proporciones. Sin embargo, de eso se establece este régimen de un 60% para la una serie y el 10% para la otra serie, ¿sí? O sea, eso realmente hubiera roto el paradigma tradicional. Pero bueno, se establece y se menciona literalmente que hay restricción para la negociación de las acciones, ¿sí? Sin embargo, nuevamente, regreso a lo que les dije antes. Si tú me hablas de restricción, esto es un concepto absolutamente amplio. ¿Qué tipo de restricción? Esto constituye así tal cual una prohibición de enajenar. O sea, ¿de eso estamos hablando? O las restricciones pueden venir atadas a que yo debo simplemente seguir un determinado procedimiento antes de poder hacerlo. Pero nada de eso se escribe en el estatuto. Entonces, yo realmente me cuestiono si es que alguien realiza una transferencia de acciones, o sea, de aquí en N cantidad de tiempo, ¿qué pasaría? O sea, ¿cuál sería la respuesta, cuál sería la actitud de los demás accionistas en relación a pensar que ha habido una violación o no ha habido una violación de esta disposición? ¿Sí? Y lo que se deja en esta empresa es abierto a que en algún momento de la vida, si la asamblea de socios lo considera pertinente, pues determine nuevos tipos de acciones y nuevos derechos de acciones. Entonces, o sea, no estamos haciendo ahorita ningún tipo de agregación, lo deja libre. Para mi gusto, pudiera no haberse escrito esto, eventualmente como una facultad de la asamblea que puede regular todos los temas, tal vez hubiese podido hacerlo. Pero también se vienen varias preguntas aquí y yo en esto siempre trato de nutrirme, además de las valiosísimas opiniones de la gente de la superintendencia, Esteban, Paul, siempre infinitamente generosos con su conocimiento. Conversamos de este tipo de cosas. Y una duda que saltaba era, la asamblea tiene la posibilidad y la competencia libre como para resolver un cambio y no necesitar que formalmente se haga una reforma del estatuto. O sea, podemos llegar a establecer de esta manera tan absolutamente abierta. Si decimos que sí, la pregunta es entonces, ok, regresemos a ver el tema de quórum. ¿Cómo se ha escrito y cómo se ha establecido en esta compañía en particular el quórum decisorio? ¿Existirán acciones con voto múltiple que en consecuencia le den la facultad a alguien de tomar las decisiones sobre temas sensibles, sobre todos los temas tal vez? El resto de acciones no tendrán derecho a voto o lo tendrán de manera limitada. Entonces, siempre debemos tener en cuenta que lo que yo escriba en relación a un órgano tiene que tener necesaria correlación y análisis a otro. No está en la lámina, pero les puedo comentar que en la parte del quórum, en esta compañía, pese a que estamos hablando de que el derecho al voto es en un 60% de la serie A, se habla de que las decisiones en Junta General serán tomadas por el 50+1. Entonces, hay ciertas cosas que
que generan confusión o que generan vacíos o que generan contradicciones, que luego el momento de querer regresar al concepto del enforcement vamos a tener problemas, ¿sí? O sea, cuando ya nazca un conflicto, todos vamos a estar en la imposibilidad de saber cómo planteamos aquí una determinada solución, ¿sí? El siguiente caso, nuevamente, también sí tiene el concepto de capital, también tiene un concepto de número de acciones ordinarias, ¿sí? Se les da, el momento que estamos hablando en la cláusula de capital, se habla de capital social dividido en tanto número de acciones ordinarias, se utiliza esa palabra. Sin embargo, cuando pasamos a hablar de serie A y serie B, son ordinarias, pero en la serie A, el voto, tienen derecho de voto y a participar en los dividendos en proporción a su participación. Y la serie B no tiene derecho a voto, pero sí a los dividendos en proporción. Entonces, típicamente, como lo mencionamos al principio, y esa fue mi intención de hablar un poco de teoría al inicio, hemos hablado que las acciones ordinarias más bien son aquellas que conceden todo, tanto derechos económicos como derechos políticos en proporción a la participación social. Entonces, aquí tenemos definitivamente un tema, para mi gusto no es que le encuentro bajo ninguna circunstancia un tema de nulidad ni nada, porque hemos dicho, o sea, no es un elemento que a mi criterio llegaría a ese punto, pero que me llama la atención, ¿sí? Aquí estamos hablando también nuevamente de un concepto de restricción para la negociación de las acciones de 10 años, pero de la misma forma sin mencionar o sin referir ni procedimientos, ni consecuencias, ni nada, ¿ok? Y también hay aquí, de la misma manera, se deja abierto el concepto para que la asamblea sea la que determine nuevos tipos de acciones y derechos, pero indistintamente mientras estamos hablando en esta cláusula, ¿sí? Se usa tanto hablar de acciones con privilegio como hablar de acciones preferidas, pero no como cosas distintas, sino también como términos con el mismo alcance, con el mismo significado, pero que indistintamente se usa la palabra. Entonces, si nuevamente estamos diciendo que en este estatuto, al igual que en el anterior, hay muchas cosas que no se están escribiendo, hay muchas cosas que quedan al vacío, cuando algo no está de manera expresa, pues tú automáticamente tienes que regresar a ver a cómo te complementa la ley que ya existe, o tienes que regresar a ver a cómo te complementa la doctrina. Y pues este estatuto pudiese generar obviamente mucha confusión si estoy usando indistintamente privilegio y preferencia. ¿Ok? Entonces, para mi gusto presenta una debilidad de que no me está hablando de manera completa en este documento, entonces yo voy a tener que definitivamente regresar a ver a la ley y la doctrina, y pues tanto la ley como la doctrina tienen conceptos y alcances completamente diferentes para estos dos tipos, o sea, privilegio y acción preferida definitivamente no son lo mismo, ¿sí? Luego tenemos un tercer caso donde de la misma manera volvemos a encontrar que sí hay el concepto de capital y número de acciones también ordinarias. Y tal vez este es el que más revolución me ocasionó, porque las 5 series tienen exactamente los mismos derechos. Entonces, salvo que haya algo que no se desprende del estatuto en sí mismo, o sea, entenderé que alguna lógica tuvo que haber aquí detrás, pero todas las 5 series tienen derecho de voz y voto iguales, o sea, de la misma manera. O sea, en el estatuto no alcanzamos a encontrar en este análisis que hacíamos cuáles eran los elementos diferenciadores entre cada una de esas series. Y nuevamente, insisto, yo creo que la autonomía de la voluntad y la posibilidad entonces de ser tan absolutamente creativos como el marco legal y constitucional nos permita, aquí yo siento que respetando obviamente siempre el trabajo ajeno y de los profesionales que han trabajado en estos temas, creo que no se aprovechó adecuadamente o insisto, tal vez hay algo que simplemente no estamos viendo y que pudiese estar seguramente en un acuerdo de accionistas, ¿no? O sea, esa pudiera ser una explicación válida, pero de la simple lectura del estatuto no consigo entender cuál es la razón de la diferenciación de estas 5 series si todas tienen exactamente el mismo tipo de derechos. ¿Okay?
Y aquí pues se habla y se deja también, nuevamente se usa este elemento de dejar a que sea la asamblea la que determine nuevos tipos de acciones con privilegio. O sea, esto también me lleva a pensar si el momento que estamos hablando de privilegio estamos queriendo usar este concepto como un género y en consecuencia cualquier variación dentro de ese género pues constituiría la especie. O como vimos en la segunda o tercera lámina me parece, habíamos mencionado que las acciones privilegiadas podrían constituir uno de los tantos tipos de acciones. Entonces, por eso es que nuevamente creo que es súper importante que seamos un poco más concretos cada vez que queremos establecer alguna particularidad, ¿no? Y pues en esta se había usado un elemento de que estas acciones con privilegio no pudieran ser nunca más allá del 50% del total de acciones emitidas en la compañía, ¿ok? Esto, recuerden que esto es un elemento típico de las acciones preferentes que ya existían, insisto, desde hace mucho tiempo. También tenían una limitación en relación a que no podían ser más allá de determinado porcentaje del total de acciones en la compañía, ¿ok? Y en el caso cuarto, y con ese quiero terminar, sé que ya en este momento todos queremos ir a descansar, en el caso cuarto pongo la principal novedad, y me pareció interesante. Esta es una compañía familiar, o sea, donde claramente se constituyó por el padre y por los dos hijos. Y aquí, miren, se establece un bloqueo a que el estatuto, con toda la cantidad de temas que se plantearon, no pudiese ser reformado, sino hasta cuando esos hijos alcanzaran los 31 años de edad. Entonces, me pareció más bien súper novedoso y súper interesante porque aquí estamos hablando que en esta empresa familiar, pues claramente hubo una consideración a que este tema maneja o tiene que ver con temas sucesorios. Se pudiese tratar de un padre que pretende dejar ya a la siguiente generación, pues la empresa, el negocio, y que claramente considera también de alguna manera que las reglas del juego deberán estar vigentes todavía hasta que sus hijos alcancen pues una determinada madurez, experiencia, en fin, etcétera. O sea, cualquier condición que él considera que sus hijos van a poder ver o mirar o analizar mejor al momento de tener esta edad. Entonces, como les contaba, evidentemente más de 8,000 compañías que se han conformado, sería imposible analizarlas todas. Pudiese estar siendo injusta de alguna manera en mi afirmación de que nos falta todavía incrementar muchísimo más el nivel de creatividad, de aprovechamiento de la norma, o sea, de las que hemos revisado en el equipo de trabajo, en el cual aprovecho para agradecer a Katy Hoyos, que formó parte de ese equipo que arduamente se sentó a revisar los estatutos. Eso digo, pudiesen existir definitivamente otras cosas más creativas que no las hemos podido ver, pero un poco el mensaje general con el que quiero cerrar esta ponencia es no olvidarnos que la revolución que ocasiona este tipo de sociedades en nuestro derecho está basado en el principio de autonomía de la voluntad. Y cuando nosotros hacemos uso de este derecho, la responsabilidad es enorme para los abogados, porque tenemos que tratar de dar soluciones y pensar como la típica frase que hemos escuchado muchas veces, out of the box, o sea, fuera de la caja. Tenemos que romper los paradigmas y ser muy creativos, ¿sí? Pero al mismo tiempo, esa creatividad nos obliga a ser mucho más analíticos, mucho más detallistas, mucho más prolijos en ver todas las posibles consecuencias, en pensar en los peores escenarios y en escribir cosas que sin llegar a ser burocráticos o enormes libros, ¿sí?, puedan tener todos los elementos necesarios para guiarle a un juez o a un árbitro o a los mismos accionistas inclusive, ¿sí?, para sentarse y revisar nuevamente las reglas de juego que escribieron y solucionar los conflictos que se les pudieran presentar en su momento. Entonces, agradezco muchísimo su atención, espero haber sido clara y pues siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maggie, por tan brillante exposición y
La verdad que ha sido un privilegio el día de hoy ser moderador de todas estas ponencias con unas claridades conceptuales muy, muy buenas. Te felicito nuevamente y concuerdo contigo, ¿no? En los casos prácticos que comentabas, la labor del asesor es muy importante y me quedé con el ejemplo primero, el de la restricción de acciones y no me había puesto a pensarlo, ¿no? Y qué será lo que en verdad querían los accionistas, ¿no? Querían que no se puedan vender y que haya una prohibición absoluta o querían que haya un requisito. Y ahí es donde ahí es donde tiene que venir el detalle, ¿no? De los asesores, de los abogados especializados. Me acordaba de estas clases de derecho civil, que no es lo mismo un letrero en la puerta que diga se prohíbe entrar, que eso es no se puede entrar y punto, a que diga se prohíbe entrar con sombrero. Usted sí puede entrar, pero sáquese el sombrero para entrar. Y en ese nivel de detalle es donde debe estar justamente, ¿no? la asesoría. Y para sacarle provecho a las bondades que nos trae la SAS y al principio de la autonomía de la voluntad de las partes, que viene a ser la columna vertebral de este tipo societario. Maggie, para ir cerrando, ¿nos podrías decir, en tu opinión, cuál sería la principal ventaja y desventaja del principio de la autonomía de la voluntad para regular las relaciones jurídicas? Gracias. Perfecto, encantada, con mucho gusto. Sí, la principal ventaja es justamente esta ruptura de límites, ¿sí? Porque nos deja evidentemente en los límites marco que hemos tenido toda la vida, o sea, que es básicamente, obviamente, la legalidad, la moralidad y las buenas costumbres, como diría típicamente nuestra normativa. O sea, esos son obviamente límites máximos que no podemos violar, ¿sí? Pero imagínate el enorme paraguas que eso significa. O sea, la distancia que tenemos para llegar a eso es enorme. Entonces, eso es una ventaja tan impresionante que no podemos desperdiciar porque nos permite hacer construcciones muy personalizadas. O sea, que realmente puedan ver las particulares características de esta empresa familiar que no va a tener las mismas condiciones, los mismos elementos, los mismos problemas familiares o las mismas facilidades, ¿sí? Que otra empresa familiar de la misma naturaleza y el mismo sector. Entonces, podemos realmente presentar soluciones para nuestros clientes que sean acorde a sus necesidades muy puntuales. Entonces, podemos crear cosas con muchísima especificidad para solucionar problemas puntuales. Creo que esa es definitivamente la bondad más grande que tiene. Pero al mismo tiempo, esa es la mayor desventaja, ¿sí? Por lo que mencioné hace un momento. El rato que yo soy tan creativo, ¿sí? Y me salgo de las normas que están escritas, tengo que completar el círculo. O sea, tengo que ser lo suficientemente visionario para poder darme cuenta de que eso que escribí acá de manera sustantiva, digamos así, tiene que poder solucionarse, ¿sí? O sea, tiene que poder solucionarse completamente con un procedimiento, con consecuencias claras a las cosas. O sea, ¿qué pasa en el ejemplo que tú pones? O sea, no se puede entrar. Y entré. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a sacar a patadas? O sea, ya no puedo volver a entrar nunca más. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Entonces, esa es, ya te digo, la mayor desventaja, pero que no la veo como desventaja, sino como oportunidad, como un reto para los abogados que estamos en este tema. O sea, creo que ahora es cuando vamos a ver realmente de qué están hechos los abogados, de qué estamos hechos, ¿sí? O sea, y qué tan buena puede ser nuestra asesoría. Y ese será nuestro elemento diferenciador de los colegas en esta rama, ¿sí? Entonces, que como te decía, es aquí tratar de pensar en círculos completos en los cuales no debemos dejar cabos sueltos. Perfecto, Maggie. Muchísimas gracias por tu respuesta y la comparto y la suscribo plenamente. Con esto damos por finalizadas el segundo día, las segundas jornadas de la SAS y bueno,
Antes de finalizar, quiero felicitar nuevamente y agradecer por su participación y por el tiempo y por todo la riqueza del contenido, los conocimientos que nos han compartido el día de hoy, a José Miguel, a Osvaldo, a Ana María y a Maggie. La verdad que ha sido muy provechoso. He aprovechado mucho, primera vez que soy moderador y me ha gustado más que ser panelista porque no estás con tanto estrés. Pero muy bueno, los felicito a todos, felicitaciones a la Universidad de San Francisco, a la Superintendencia de Compañías por organizar este evento y los invito el día de mañana a conectarse al último día de las segundas jornadas de la SAS, también a las 5 de la tarde, donde habrá también un panel con panelistas de lujo y para que lo aprovechen. Así que les agradezco a todos por su tiempo y damos por finalizado el día de hoy. Gracias.